Queremos rendirnos a ti, que se cumpla tu santa voluntad en nosotros, y reconocemos que tu perfecta voluntad está en tu palabra, en las Escrituras, y por eso hoy nos acercamos con reverencia a ellas, entendiendo que tú, el Dios santo, poderoso, sublime, majestuoso, está allí revelado en las páginas de la Biblia, mi Dios. Muchas gracias por llamarnos a ti. Ahora haznos mansos, por favor, y humildes ante tu palabra. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén y amén. Hoy vamos a dar inicio a una nueva serie a la que hemos llamado El corazón de tu Padre. ¿De qué trata esta serie? ¿Qué vamos a estar hablando durante más o menos este mes y medio? Pues resulta que está en medio de un contexto un poco triste. Moisés lleva 40 años con el pueblo de Israel en el desierto. ¿Lo recuerda que eso lo hemos estudiado aquí? ¿Recuerda cuál fue el último pueblito en el que ellos estuvieron? Que lo estudiamos hace algunos meses. El pueblo de Moab. Allí fue el último pueblito donde el pueblo de Israel va a estar antes de entrar por fin a la tierra prometida. Hermanos, estaban a cruzar un río de ya llegar a la tierra de Canaán. ¿Qué ocurre? En Deuteronomio 3 vemos a Moisés haciéndole la siguiente oración a Dios: Señor, por favor, déjame entrar a la tierra prometida. Rogándole: Señor, yo también quiero verla, yo también quiero estar allí, yo también quiero llegar al propósito al que nos has enviado. Y en ese mismo capítulo vemos a Dios respondiéndole: no vas a entrar y no quiero oír ni una sola palabra más del tema. ¿Usted se imagina que Dios nos respondiera así a nosotros en alguna petición, en alguna oración? Yo creo que uno sale de esa oración listo para psiquiatría, para 3 retiros espirituales, para sanidad interior. Que Dios le diga a uno: no quiero escuchar más del tema, no más, no insistas más. Moisés recibió esta respuesta de Dios y Dios le dice como: ¿sabes qué? Más bien ve a una montaña donde vas a poder contemplar toda la tierra prometida, mírala desde allí, y cuando bajes, alista y prepara a Josué, porque él va a ser ahora tu sucesor y él será el encargado de dirigir al pueblo una vez entren a la tierra cananea. Decepcionante, triste desde la perspectiva de Moisés. 40 años esperando esto. ¿Cuántos años tenía Moisés en este momento? No, aproximadamente 120 años. Era un anciano, un hombre ya avanzado en edad. Y recibe esta respuesta de Dios, y Moisés ahora se dirige al pueblo, los reúne, y lo que vamos a estar estudiando en esta serie son esas últimas palabras de Moisés antes de ya no figurar más en el Antiguo Testamento. Algunos conocen estas porciones de las Escrituras que vamos a estudiar como el Testamento de Moisés. ¿Qué es lo que este hombre tenía por decirle a este pueblo la última vez que les iba a predicar, la última vez que iba a hablar con ellos? ¿Será que dentro de los consejos de Moisés es: bueno, ahora que entre a la tierra prometida, inviertan bien su dinero para que prosperen? ¿Será que los consejos de Moisés eran: ahora tengan cuidado de sus enemigos y peleen y luchen y conquisten grandes cantidades de terreno? No. Las palabras de Moisés trascienden en lo espiritual. Las palabras de Moisés en su testamento trascienden en lo más importante de nuestra fe en el Señor: amar al Señor con todo nuestro corazón. Es como si Moisés reuniera a esa multitud de 2 millones de personas y les dijera: una vez entren allá a la tierra prometida, esto es lo que nunca deben olvidar. Esto es lo que siempre va a tener que estar en sus mentes, en sus corazones. Y no sé si allá en la tierra van a tener problemas, no sé si van a tener circunstancias difíciles, si van a tener algunas cosas que no esperan que ocurran, pero independientemente de eso, nunca se olviden de esto. Vamos a estudiar esas palabras de Moisés. ¿Está listo para eso? Es bastante profundo, en serio es bastante profundo, pero que el Señor nos guíe. Que el Espíritu Santo nos dirija en esto, a mí para enseñarlo, para aprenderlo, y a todos nosotros para poder aplicar estas profundidades del conocimiento de Moisés acerca del Señor. El título de nuestra enseñanza en nuestra primera parte el día de hoy es: ama al Señor con todo tu ser. Ama al Señor con todo tu ser.
Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 6. Vamos a leer estas palabras con detenimiento. Dice la Escritura: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha, escucha, escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que mana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Y nuevamente, escucha, oh Israel, escucha. El Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dios bendiga su santa palabra. Ese versículo 5 lo ha escuchado de otra persona en la Biblia. ¿Quién más profirió ese pasaje como el mandamiento más importante de todas? Jesús. Cuando le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esas palabras que pronunció Moisés en esa prédica, en esa enseñanza, causaron un impacto incalculable en las personas que estaban allí, al punto en que hoy en día, después de casi 4,000 años de ser profesadas esas palabras, los judíos siguen recitando el versículo 3 y 4 todos los días. Se conoce como el Shema. ¿Ha escuchado alguna vez esa palabra? Shema. Y todos los judíos del mundo, una vez se levantan, recitan el Shema. Y antes de acostarse, recitan el Shema. Y cuando están cerca de la muerte, si les da la oportunidad de poder decir algunas palabras, recitan el Shema. Ese Shema, estas palabras que acabo de leerle, están en el centro del corazón de Dios. Si hay algo que Dios quiere para nosotros, sus seguidores, para nosotros los que hemos sido salvos, es que vivamos y creamos en estos 6 versículos que están allí. Ama a Dios con todo tu ser. Les pregunto, ¿aman ustedes a Dios con todo su ser? Les vuelvo a preguntar, ¿aman a Dios con todo su ser? Yo creo que no, y yo tampoco. Y por eso es nuestra dependencia de Cristo. Vamos a desarrollar este texto en esta mañana. Una frase que envuelve toda esta enseñanza: esfuérzate en que el mayor objetivo de tu vida sea amar a Dios. Esfuérzate en que el mayor objetivo de tu vida sea amar a Dios. ¿Cuál es el mayor objetivo de tu vida en este momento? ¿A qué le apuntas? ¿Con qué sueñas? ¿Para dónde vas? Pues déjame decirte que para un verdadero seguidor de Cristo, para un cristiano genuino, el mayor objetivo de su vida es amar a Dios. Pero pastor, ¿qué significa amarlo? ¿Cómo hago yo para decidir amar más a Dios? Eso se traduce en muchas cosas, pero entre ellas la obediencia, el conocerlo, en aplicar las escrituras, en aplicar lo que leemos en la escritura. Así estaremos amando a Dios. Y ese debe ser el mayor objetivo de tu vida. ¿Te esfuerzas por eso? Hoy quiero motivarte a que lo hagas con estas palabras que encontramos aquí. Vamos a estudiar juntos esos 6 versículos y yo fragmenté esos 6 pasajes en 3 ideas que quiero transmitirle. Primera idea, ahí en su material, en su bosquejo, por favor escriba: conoce los mandamientos del Señor. Conoce los mandamientos del Señor. Deuteronomio capítulo 6, los primeros 2 versículos arrancan de la siguiente manera: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe. Primera pregunta:
¿De qué mandamientos, de qué ordenanzas está hablando allí Moisés? De los 10 mandamientos, de lo que ha ido ocurriendo en el desierto, que cada vez que el pueblo pecaba, entonces Dios les enviaba una ley en contra de ese pecado, de algunas instrucciones de Dios, de algunas ordenanzas de lo que debían hacer, a lo que debían dedicarse. Y entonces Moisés les dice, estos mandamientos, estos estatutos, que eran 613 mandamientos. ¿Usted se imagina tener que cumplir al pie de la letra 613 mandamientos, órdenes? ¿Sabe qué dice Santiago? Que el que incumple el más pequeño se hace culpable de todos los 613. Tenaz. Pero Moisés, quiero prestar mucha atención en esas palabras que utiliza Moisés. Esos mandamientos, los decretos, que ¿quién se los dio? Que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe. Y eso me parece muy valioso, esas palabras que están allí. ¿Porque eran mandamientos de Moisés? No, eran mandamientos directamente de Dios, no eran ideas, ni estrategias, ni planes de Moisés. Era la palabra que Dios le dio a Moisés y que él le mandó que fuera y la transmitiera al pueblo. Eran las ordenanzas de Dios, los mandatos de Dios. Y eso nos aplica hoy en día también a nosotros en las iglesias. Porque hay que tener mucho cuidado con los predicadores cuando no están predicando la palabra de Dios, sino predicando sus ideas, sino predicando sus pensamientos, sus estrategias, lo que ellos consideran que creen que es correcto. ¿Y saben qué ocurre? Que normalmente con esos predicadores que transmiten sus propias ideas, sus propios pensamientos, a la gente les gusta porque se sienten identificados con esas ideas que están escuchando. Pero cuando un predicador se dedica a enseñar las palabras de Dios en contra del pecado, de que Dios es santo y que nosotros somos pecadores, ¿sabe qué ocurre con los oyentes? Pueden ocurrir solo 2 escenarios. O se rinden ante el Dios santo o huyen porque no les gusta que les estén hablando de su pecado, de la condición en la que están. ¿Escuchas tú la palabra de Dios? ¿Estás seguro que conoces los mandamientos del Señor o escuchas más las palabras de un hombre? Mira, tú no debes escucharme a mí. Yo me paro aquí a tratar de traerte un mensaje lo más bíblico posible, pero tu responsabilidad es ir a tu casa a verificar que lo que yo te estoy diciendo es verdad. Y si algún día yo me equivoco, le pediré perdón al Señor, le pediré perdón a usted, pero usted tiene la responsabilidad de ir a su casa y abrir la Biblia y verificar que los mandatos, que las enseñanzas que yo le doy van alineados a las Escrituras. Y vuelvo al texto, eran ordenanzas, eran mandatos que Dios les había mandado, no eran ideas de Moisés. Eran ordenanzas directamente del Señor. ¿Y qué debían hacer ellos con esos mandamientos? Deuteronomio capítulo 1. Entonces, esos mandamientos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe, ¿para qué? Para que los cumplan en la tierra que van a poseer. ¿Qué es lo que debían cumplir? Los mandamientos del Señor. ¿Dónde conocemos hoy en día los mandamientos del Señor? En las Escrituras, en la Biblia. Le pregunto, ¿cuántas horas al año usted está expuesto a las órdenes del Señor, a los mandatos del Señor? Mire, para los que solo abren su Biblia los domingos que vienen a la iglesia durante los 45 minutos que yo enseño, por mucho están expuestos a las Escrituras durante 52 horas al año, a las ordenanzas del Señor. ¿Le parece a usted suficiente eso? 52 horas al año, son 52 semanas, una hora a la semana. Eso es muy poquito para conocer las Escrituras, para conocer los mandatos del Señor. ¿Qué debe hacer entonces usted en casa? Hermano, usted debe abrir su Biblia. Debe coger las Escrituras y, como ya le prediqué hace algunos fines de semana, hacerlas suyas, entenderlas, conocerlas. Usted debería ya saber, si lleva 5 o 10 años en el Evangelio, quién es Habacuc, quién es Abdías, quién es Joel, quién es Oseas. Debería saber qué pasó con esos hombres y cuáles fueron las ordenanzas de Dios para esos hombres y aplicarlas a su vida. Pero es que normalmente los creyentes nos quedamos con la enseñanza que recibimos una vez cada semana. Eso es muy poquito. Eso es demasiado poquito.
Pero pastor, es que yo no entiendo la Biblia, yo no sé cómo leerla. Está bien, hay miles de ayudas para eso. Consejos que le doy: busque buenos predicadores de sana doctrina y escúchese una enseñanza diaria. ¿Qué predicadores? Yo le recomiendo algunos para que si quiere los anote ahí. No son infalibles, ellos cometen errores, pero son muy buenos. Escuche prédicas de John MacArthur, escuche prédicas de Miguel Núñez, escuche prédicas de R.C. Sproul, escuche prédicas de Paul Washer. Están en español ahí en YouTube a un solo clic, y así usted va a estar más expuesto a las escrituras y le va a ser más fácil conocer cuáles son los mandamientos del Señor, a qué nos ha llamado el Señor. Mire, internet está lleno de buenos planes de estudio bíblico, de estudios de libros, para que usted pueda acceder a ellos y crecer en el conocimiento de las escrituras. Acérquese a mí al final: pastor, ¿dónde consigo un plan de esos? Yo se lo envío a su WhatsApp. Pero note que le estoy incentivando, lo estoy motivando a que conozcamos realmente los mandamientos del Señor. ¿Los conoce usted? ¿Conoce las escrituras? ¿Conoce su Biblia? Son las órdenes del Señor. Mire, el versículo 2 dice que esos mandamientos que Dios mandó para que Moisés se los enseñara al pueblo, para que ellos los cumplieran, y causaría un efecto en estas personas. ¿Cuál es el efecto que causaría en ellos? Deuteronomio 6:2: para que temas al Señor tu Dios. ¿A qué le suena ese temor? ¿Cuál es el principio de la sabiduría según Proverbios? El temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Pero qué es ese temor? ¿De qué habla ese temor? ¿Será que implica tenerle miedo al Señor? ¿Implica tenerle miedo? ¿Conoce de Lutero? ¿Ha escuchado alguna vez de Martín Lutero? Hace unos 500 años era un sacerdote católico que, fruto de su entendimiento de las escrituras, causó toda esta protesta en contra de la Iglesia católica, y de ahí nacen las iglesias protestantes. Ahí estamos nosotros. Lutero, cuando se expuso a las escrituras y leyó acerca del temor a Dios, entró en un conflicto terrible, porque Lutero en serio le tenía miedo a Dios. Cuando se habla de la ira de Dios, no se habla de una ira pequeñita, se habla de todo el peso de la ira de Dios. Cuando la Biblia dice que Dios está airado con los pecadores y con los perversos todo el tiempo, realmente eso está ocurriendo. Dios está airado. Hay por allá un salmo que dice que Dios tiene listas sus saetas, sus espadas, sus armas para ir en contra de los pecadores y aplastarlos. Uno lo lee, pero cuando uno entiende que eso es verdad, ¿qué causa eso en uno? Temor, miedo. Pero también está la otra cara de la moneda, y es un temor de reverencia, un temor de respeto, de admiración. Y Lutero entró en conflicto con esos dos temores y los llamó de la siguiente manera: al primer temor, un temor servil. Es como ese temor del secuestrado, el temor que el secuestrado tiene con su secuestrador, que no sabe en qué momento puede ocurrirle algo malo. ¿Ha tenido usted alguna vez ese tipo de miedo? Un miedo de impotencia, un miedo de nervios, de miedo, de temor. Todos hemos experimentado ese temor. Y el otro temor lo llamo un temor filial, un temor de admiración, como el que uno tiene con el papá de uno. ¿Usted por qué obedece a su papá? Porque lo respeta, porque lo admira, porque las razones que usted quiera dar, ¿cierto? Mire, yo creo que cualquiera de los dos temores a veces están bien delante del Señor. ¿Usted se acuerda de Rahab? ¿Ha escuchado Rahab? Rahab era una prostituta que vivía en Jericó, y cuando se enteró que el pueblo de Israel venía a invadirlos, ¿qué pasó con ella? Se llenó de miedo, se llenó de temor, le daba angustia de que ellos acabaran con ellos, y eso llevó a que ella se rindiera a los caminos del Señor y terminó añadiéndose al pueblo. Un temor de miedo llevó a que esa persona se rindiera al Señor. Amén. Si usted el temor del infierno, si usted el temor por las consecuencias del pecado lo lleva a rendirse a Dios, amén. Pero si también el temor de admiración a Dios, de respeto a Dios, lo llevan a rendirse a Él, amén. Pues déjeme decirle que Moisés estaba diciendo que cuando ellos conocieran esos mandamientos y los cumplieran, entonces aprenderían a temer al Señor. Abrir las escrituras
nos llevan a temer a Dios porque ahí lo conocemos y lo podemos admirar, lo podemos contemplar. La Escritura dice que Dios revela su grandeza a través de toda la creación. Usted ve lo complejo que es este universo y usted lo único que puede decir es: Dios es perfecto, Dios es hermoso, es precioso. Pero la mayor revelación de Dios, la que realmente nos lleva a temer, está en su palabra. En su palabra. Cuando tú abres tu Biblia y la lees entendiéndola, la lees comprendiéndola, acercándote a ella, ella misma se encarga de llevarte a temer al Señor. ¿Sabes tú por qué no temes a Dios? Porque no abres tu Biblia. No temes a Dios porque no abres tu Biblia. No eres sabio porque no abres tu Biblia. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Abre tu Biblia. Acércate a los mandamientos del Señor, conócelos para que los cumplas y para que temas al Señor tu Dios. Teme a Dios, admíralo, contémplalo a través de las Escrituras y eso te llevará a vivir esos preciosos mandamientos que están allí escritos. Versículo 2 dice: para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos. ¿De quién era la responsabilidad de enseñarle los mandamientos a los hijos? De los padres. Y hoy en día, ¿de quién es la responsabilidad de enseñarle la Biblia a los niños? ¿Pero se ve eso? No. ¿Sabe qué ocurre hoy en día? Los papás dicen: voy a llevar a mis hijos a la iglesia para que allá les enseñen de las Escrituras. Y poco se ve en las casas a los padres, a las madres cogiendo a sus niños y enseñándoles la Biblia. Y eso está mal. Eso está mal. La responsabilidad del crecimiento espiritual de tu hijo es tuya, papá. Es tuya, mamá. De que ellos conozcan los mandamientos del Señor, la responsabilidad es tuya, no es de la iglesia. La iglesia es un apoyo adicional, pero tú tienes que hacer un acompañamiento constante con el crecimiento espiritual de tus hijos. La instrucción aquí para el pueblo, lo que le está diciendo Moisés a estas personas es que ellos guardarán esos mandamientos que les está ordenando y los enseñarán a sus hijos y a sus nietos. Tendrían que transmitir esta información. Y aquí hay un detalle perfecto y precioso. Mire, los mandamientos del Señor no se ven afectados ni por la transformación de la cultura ni por la transformación de la sociedad. Los mandamientos de Dios siempre seguirán siendo los mismos. No se ven afectados por nada cultural, se lo repito, ni por nada social. ¿Por qué? Porque los mandamientos son profesados por el mismo Dios que era ayer, hoy y que será siempre. Y serán escuchados por los mismos pecadores que eran ayer, hoy y que seremos hasta que este mundo termine. Los mandamientos de Dios son eternos. La palabra de Dios nunca dejará de ser. Por más que pasen generaciones, la palabra de Dios nunca dejará de ser. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios son perfectos como su creador es perfecto. Así como Dios es perfecto, su palabra es perfecta y lo que está allí escrito es perfecto, es hermoso, es precioso. El conocimiento va variando, no el de las Escrituras, el que nosotros vamos adquiriendo de otras áreas, eso va cambiando. ¿Sabe con qué ha cambiado mucho? Con los bebés. Lo que se hacía hace algunos años con los bebés, hoy en día ya no se hace. Yo estuve investigando, yo no soy papá, pero le tuve que pedir una llamada a mi mamá y a alguna amiga por ahí que es mamá también, y decirle qué hacían antes con los bebés que ya no lo hacen ahora. Y me hablaron de cómo envolvían a los bebés antes. Ustedes, mamás antiguas, me dirán si es verdad. Regálame la imagen. Antes a los bebés para dormir tocaba envolverlos completamente y que quedaban como tabaquito, me dijo mi mamá, como tabaquito. Ahora, algunos años después, ya dijeron que no, que a los bebés hay que dejarlos sueltos. Y uno no ve a los bebés como tabaquitos, sino que ahora están sueltos como ese bebecito que está ahí tan bonito, ¿cierto? Entonces, era una práctica que se hacía algún tiempo y ahora dejó de hacerse. Y el pujo. ¿Usted ha escuchado el pujo? ¿Qué es el pujo? Que una mujer que estaba en sus días no podía alzar al bebé porque le daba pujo.
El pujo en un bebé es un bebé que empieza a hacer fuerza, como que está estreñido, como que le duele el estómago, y la gente decía que eso era causado por eso, porque la mujer que estaba en sus días lo cargaba, o por otras cosas, o por otros factores. Hoy en día se sabe que el pujo no es causado por ningún agente externo, sino que es algo biológico propio del bebé. El bebé lleva 9 meses en el vientre, nunca ha utilizado sus intestinos para nada. Cuando sale al mundo, sus intestinos ahora tienen que asimilar ese proceso de digerir los alimentos y eso le causa dolor y ese es el famoso pujo. Entonces, son cosas que se sabían antes, se han ido desmintiendo y ahora hay un nuevo procedimiento, como un nuevo método. Hermanos, con la Biblia no pasa eso. La Biblia fue, es y será la misma siempre. Con el tema de los homosexuales, hoy en día tratan de 1000 maneras de justificar el supuesto amor entre el mismo género con las escrituras, que porque Dios es amor, que porque el supuesto amor entre David y Jonathan posiblemente era homosexual. Eso son mentiras, esas son personas tratando de acomodar las escrituras al movimiento social y cultural de la época, de lo que estamos viviendo hoy. No, las escrituras eran, son y serán siempre las mismas. Y estos padres, estas personas que estaban allí escuchando a Moisés, tendrían la responsabilidad de enseñárselas a sus hijos y sus hijos tendrían que enseñárselas a sus hijos. Es decir, que en medio de toda esta población, ¿qué información tendrían todos los que habitan allí? El conocimiento de los mandamientos del Señor. Las personas conocían la ley, las personas conocían las palabras de Dios. ¿Qué pasó hoy con la iglesia cristiana? ¿Por qué no conocemos la Biblia? ¿Por qué no conocemos los personajes que están allí escritos? Miren, no sabemos los personajes de todos los de la novela, los que vieron Betty la Fea. Se saben qué grado de familiaridad tenían el uno con el otro, que eran primos, el problema de aquí, el problema de allá, pero algunos de ustedes ni siquiera se saben el nombre de los 12 discípulos, ni quiénes eran familiares de Jesús, ni quién era Lucas, de dónde viene Lucas, de dónde viene Pablo. ¿Por qué no? ¿Por qué no conocemos las escrituras? Si la instrucción para nosotros es que ahí en las escrituras conoceríamos al Dios verdadero. Acércate a la Biblia y conócela. Contempla a Dios a través del conocimiento de los mandamientos del Señor. Amén. Ahora, no se queda solo en conocerlos. Segundo punto, hay que aplicarlos. Por favor, escriba: aplica los mandamientos del Señor. Versículo 3 y 4. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Y nuevamente, ¿cuál palabra? Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Esa palabra escucha viene del hebreo que se traduce como Shema. Shema. Hay algunos salmistas que empiezan sus oraciones a Dios diciendo: escucha, oh Dios, mi oración y ven en mi socorro, ven en mi ayuda. Esa palabra es Shema. Shema no implica únicamente escuchar o oír unas palabras, implica oírlas y aplicar lo que se está escuchando. Entonces, cuando Moisés le dice a este grupo de personas en estos 2 versículos, escucha, o les dice Shema, es para que oigan atentamente lo que están escuchando, pero también vayan y lo apliquen. Como el salmista que ora a Dios diciéndole Shema en mi ayuda, pues no es solo para que Dios escuche su oración, sino para que también Dios intervenga y le ayude en medio de su aflicción. Shema implica escuchar y aplicar. Y ahí está escrito. Versículo 3, escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo. ¿Cuida de hacer qué? Esos 613 mandamientos que estaban allí escritos. Oigan, ¿qué tan fácil creen que era para ese pueblo cumplir todos esos mandamientos? ¿Esa ley era fácil o era difícil? ¿Y qué tan fácil para nosotros hoy será cumplir lo que Jesús nos ha llamado? ¿Fácil o difícil? Somos expertos en
en acomodar los mandamientos, en acomodar la ley a nuestro acomodo. Yo conozco una señora, sé de una señora, que cuando la llaman a la casa y es el banco, ella le dice al hijo que conteste y le dice, espere un momentico. Ella se sale de la casa y desde afuera le dice, diga que no estoy. Entonces el niño le dice, no está. ¿Y es mentira o es verdad? Pues no está en la casa, pero está mintiendo, está buscando la manera de acomodar la ley a su beneficio para supuestamente no pecar delante de Dios. Y entonces el niño dice, no está, y cuelga la llamada. Hermanos, esa palabra que está ahí, cuida de hacerlo, tiene que ver con una intención genuina y consciente de obedecer las Escrituras, de obedecer al Señor. Esa mentira piadosa es mentira completa. Esa mentira para ayudar, para buscar un bien mayor, es una mentira y es un pecado. Apocalipsis 21. Allí Juan habla del cielo y hace un listado de las personas que no entrarán al reino de los cielos. ¿Y sabe quiénes están en ese listado? Los mentirosos. Los mentirosos les espera el lago de azufre eterno. Pero pastor, es que son mentiras para ayudar, son mentiras pequeñitas. Es una gran mentira. Tienes que cuidar de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Sé consciente de lo que estás haciendo. No eres un niño pequeño que no entiende. Eres consciente de tus acciones, eres consciente de tus intenciones y sé genuino delante de Dios en todo lo que estás haciendo. El hecho de que nosotros podamos escuchar y entender las Escrituras nos hace responsables de lo que nosotros hacemos con ellas. Les repito esa frase, el hecho de que nosotros podamos escuchar y entender las Escrituras nos hace responsables de lo que hacemos con ellas. Cuida de hacerlo, cuida de hacerlo. No maquilles tus pecados, cuida de hacerlo. ¿Para qué? Versículo 3, escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que, ¿qué pasaba? Que mana leche y miel. Cuando yo escuchaba eso de que Dios les había prometido una tierra que manaba leche y miel, yo no entendía realmente cuál era lo grandioso de eso. Es decir, uno tiene leche en la nevera todos los días, pues mana leche. ¿Y la miel uno dónde la compra? En sobrecitos en la tienda, 400 pesos la miel, no tiene ningún problema. Pero hay que ubicarnos geográficamente de dónde venían estos judíos, en qué geografía vivían, en qué terrenos vivían. En terrenos desérticos, en terrenos áridos, donde las plantas luchan por vivir. La medio raicita que hay busca la poca agua que hay para poder crecer y sostenerse, pero hay grandes extensiones de terreno donde no crece absolutamente nada. Entonces es un terreno árido, es un terreno difícil en el que crezca la parte vegetal y por lo tanto es difícil tener ganados y la leche es un plato exquisito para ellos. Y ni hablar de la miel. Los judíos no podían ir a un Popsi a comerse un helado. Los judíos no podían ir a Crepes and Waffles a comerse un helado. Tener algo de postre era algo bastante complejo. La miel era muy valiosa en aquel entonces. Entonces Dios les dice a ellos, les voy a regalar una tierra que de la misma tierra mana. O sea, brota la leche y brota la miel. O sea, que todos esos deleites que ustedes imaginan los van a tener por montones, no les va a escasear. Qué rica esa promesa. Es como cuando a los niños les dicen, vas a comer hamburguesa todos los días, y los niños dicen, sí, se alegran, hasta que empiezan a comer hamburguesa todos los días y ya después no les gusta, ¿no? Pero imaginen eso, imaginen lo que había en la mente de los judíos imaginando, es una tierra donde hay todo ese tipo de alimentos, qué rico, era un deleite para ellos. Pero Dios les dice que solo podrían disfrutar de esa tierra si cuidaban de hacer la voluntad de Dios. Dice el versículo 3, escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo. ¿Para qué? Para que te vaya bien en esa tierra donde mana leche y miel. Es decir, que si estas personas no obedecían la voluntad de Dios, por más paraíso que fuera, podía convertirse en un infierno completo. En un infierno completo. ¿Pasa hoy en día?
La gente a veces para conseguir bienes materiales peca. Firma un papel allí para ganarse unos pesos de más porque dice quiero comprarme la casita, quiero comprarme el carrito. Esa firma le va a costar, le va a costar. Esa mentira para ganarse unos pesos de más le va a costar. A estas personas, si no cuidaban de hacer la voluntad de Dios, no iban a poder disfrutar de esa tierra. No lo iban a poder hacer. Hermano, si tú no cuidas hoy de hacer la voluntad de Dios, no importa si te ganas la lotería, puede ser un completo infierno para ti. Pero si tú cuidas de hacer hoy la voluntad de Dios, aún donde estás va a ser un paraíso. Va a ser delicioso. ¿Sabes por qué? Porque vas a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Vas a tener el cuidado del Señor, el apoyo del Señor, y donde estés vas a estar tranquilo porque estás cuidando de hacer la voluntad de Dios. Si estas personas hacían la voluntad de Dios, Dios les promete dos cosas. ¿Cuáles son las dos promesas que les hacen al versículo 3? Para que te vaya bien y te multipliques en gran manera. La multiplicación, los hijos, era una gran bendición en esa época. Hoy, para los creyentes, Jesús nos promete también algunas cosas si nos dedicamos a Él, si lo seguimos. Por ejemplo, Jesús dice, si me aman, ¿qué debemos hacer? Guardar sus mandamientos. Eso es un versículo. Si me aman, guarda mis mandamientos. Y Jesús dice, si tú eres mi seguidor, si me amas, yo te doy una paz como la que el mundo no la puede dar. ¿Crees en eso? ¿Crees que eso es verdad? ¿Sabes también qué dice Jesús? Que si nos dedicamos al reino de Dios, no tendremos que preocuparnos ni por qué comer, ni por qué vestir, ni dónde viviremos. ¿Crees en eso? Ahí sí, como nos decía Jesús, y me incluyo ahí, somos hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Nuestra tarea como seguidores de Jesús es dedicarnos a Él, a lo que Él nos ha llamado, y Él nos da estas promesas. Paz, nos da todo lo que necesitamos, pero no le creemos. No le creemos. Para poder disfrutar de esas promesas de Jesús para nosotros, tenemos que cuidar de hacer la voluntad de Dios. Y ojo a esto que le voy a decir. Hay de aquellos que se saben muchos versículos bíblicos. Hay de aquellos que se eufanan por llevar muchos años en el cristianismo, pero no están aplicando esos mandamientos en sus vidas, sino que se dedican a mirar a los demás por encima del hombro, creyéndose superiores a ellos y humillándolos. Y cuando vienen a la congregación ponen cara de santos, pero por fuera son perversos, son malos, no son misericordiosos, no son amorosos, no perdonan. Hay de aquellos que creen que solo con conocer las Escrituras se salvan. Ellos no se salvarán. Las Escrituras hay que conocerlas y aplicarlas. Y aquí Moisés le está diciendo a esas personas, tienen que aplicarlo, tienen que cuidar de hacerlo. Entonces ten tú mucho cuidado. Si crees que con saberte algunos versículos bíblicos o con tener un entendimiento claro de Jesús, entonces te vas para el cielo. No. La Biblia hay que conocerla y hay que llevarla a la práctica. Tienes que ser amoroso, tienes que ser misericordioso, tienes que aprender a perdonar, tienes que vivir como Jesús vivió, tienes que reflejar a Cristo en este mundo. Si no aplicas eso, te quedaste con menos del 1% de lo que el Señor nos pide que hagamos. Tenemos que conocer y aplicar la voluntad del Señor. Amén. Versículo 4. También otro Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Y qué hacemos con la Trinidad? Pero Sebastián, entonces Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, entonces son tres dioses y ahí dice que es uno. No. Nosotros somos trinitarios, creemos en un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son el mismo y se expresan en tres maneras. Ese es un gran misterio del que ahorita no tengo tiempo para expresárselo. Algún día hablaremos acerca de la Trinidad, pero creemos en un solo Dios. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo son la misma persona. Son la misma persona. Nuestro Dios es uno. Amén. Tenemos que estar seguros de eso. No creemos en tres dioses, creemos en un solo Señor, porque si no estaríamos contrario a lo que se predica en este texto. Escucha, oh Israel, escucha, iglesia, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Nuestro Dios es uno.
Muy bien. Sabemos que hay que conocer los mandamientos del Señor, sabemos que hay que aplicarlos y cuando hacemos eso, entonces estaremos amando al Señor. Tercer y último punto. Ama al Señor con todo tu corazón, alma y fuerzas. Ama al Señor con todo tu corazón, alma y fuerzas. Versículo 5 de Deuteronomio, capítulo 6. ¿Cuál es la orden para nosotros? Porque si notan que no es una sugerencia, que no es una petición formal, es una orden. ¿Cuál es la orden? Por favor, léanlo conmigo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Quién de nosotros puede hacer eso? ¿Quién de nosotros puede decir yo amo a Dios con todas mis fuerzas? Hermanos, es un mandamiento imposible de vivir. Imposible. Por nuestra naturaleza pecaminosa, por cómo somos. No lo cumplimos. El único ser humano que ha podido vivir esta experiencia preciosa de amar a Dios con todo su ser ha sido nuestro Señor Jesús, quien fue impecable en todas las cosas. Y ahí es donde está nuestro refugio ante estas palabras. Cuando nosotros creemos en Jesús como nuestro Salvador y su vida perfecta nos es dada a nosotros ahora, entonces por los méritos de Cristo nosotros podemos decir que nosotros amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. De lo contrario, el que está fuera de Cristo no puede vivir estos mandamientos. No puede vivir este mandamiento. Ahora, implica entonces que ya creo en Cristo, que ya Él me ha perdonado y hace que yo ame a Dios con todo mi corazón, en que yo no deba esforzarme. No debemos seguir esforzándonos en amar al Señor. Y lea estas palabras conmigo, Deuteronomio 36. Este versículo es precioso. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. ¿Para qué? Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Que Él mismo se encargará de coger el corazón de estas personas y circuncidarlo, quitar todo lo que no ama a Dios para que realmente lo amemos a Él con todo nuestro corazón. Y déjeme decirle que una circuncisión, yo creo que duele. Sin anestesia va a doler muchísimo. ¿Y sabe qué utiliza Dios hoy para quitar nuestros ídolos, para quitar las cosas que amamos de nuestro corazón y que solo lo amemos a Él y que nos volvamos dependientes de Él? Las circunstancias, los problemas, las dificultades. Esa es la circuncisión que Dios utiliza hoy con nosotros, para que nos aprendamos a volver dependientes de Él. Algunos que tienen mucho dinero, Dios se lo quita, lo circuncida, para que se vuelva ahora dependiente de Dios. El que estaba muy saludable y creía que no necesitaba depender de Dios, ahora Dios puede que lo postre en una cama para que doble sus rodillas y se vuelva dependiente del Señor. Esto que le estoy diciendo no significa que va a ocurrir sí o sí, pero puede que pase. Y cuando le ocurra, hermano, usted que ama a Dios, entienda que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y el objetivo de Dios es que tú puedas lograr amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, para que vivas. Entonces ese problema que estás viviendo, tú que sigues a Cristo, quizás es una de esas cirugías para que tú logres amar al Señor tu Dios. Pastor, yo creo que amo a Dios poquito. Yo te recomiendo que seas consciente de estas palabras que te estoy diciendo y actúes. Porque si tú no amas a Dios, mira lo que dice 1 Corintios 16:22 en la Nueva Traducción Viviente. Si alguien no ama al Señor, tal persona es maldita. Si alguien no ama al Señor, tal persona es maldita. ¿Cómo? Según el hilo conductor que hemos venido teniendo en esta prédica, ¿cómo nosotros mostramos que amamos al Señor? Conociendo sus mandamientos y aplicándolos. Entonces, si tú no amas al Señor de esa manera, según las Escrituras eres maldito. ¿Y maldito por quién? Por Dios. Por Dios mismo. ¿Quieres eso sobre ti?
¿Quieres que Dios te maldiga como maldijo a Jesús en la cruz? No. Créeme que no lo quieres. No lo quieres. Ama al Señor, conoce las Escrituras y aplícalos. Dice el texto que debemos amarlo con todo nuestro corazón. ¿Con cuánto porcentaje de nuestro corazón? Con todo nuestro corazón, con el 100% de nuestro corazón debemos amar al Señor. El corazón podemos verlo como nuestro entendimiento, como con nuestro pensamiento también. Amemos al Señor con todo lo que entendemos de Él, con todo lo que sabemos de Él. Cuando el título de la enseñanza, cuando dice todo tu ser, implica eso, todo tu ser. Ama al Señor con todo lo que tú eres, con todo tu corazón. Cuando se refiere a que lo ames con toda tu alma, hay muchas interpretaciones acerca de eso, pero me voy a ir por una: con todas tus emociones. Mire, las emociones solas delante del Señor son un peligro cuando lo dejamos solo en emociones, porque las emociones nos hacen hacer mil cosas, pero cuando esas emociones se mezclan con convicciones, ¡ay! Eso es precioso, porque entonces usted ama al Señor con todo su corazón y no teme en levantar las manos en alabanza, en llorar delante del Señor, en arrodillarse, en aplaudir con alegría, en cantar duro al Señor. Y ahí están sus emociones a flor de piel, porque es que a veces ocurre que en algunas congregaciones, no digo que esté mal, como que apagan las emociones y se dedican como si las emociones fueran malas. No somos seres emocionales y está bien, pero esas emociones deben ir ligadas con las convicciones, con la convicción de que soy un buen seguidor del Señor, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿A qué se refiere eso de las fuerzas? Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 creo que nos puede dar luz sobre lo que se refiere ese texto allí. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan ¿cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Cualquier cosa. Pastor, ¿qué es cualquier cosa? Hermano, en serio, cualquier cosa. Háganlo todo para la gloria de Dios. Si saludas a alguien, hazlo para la gloria de Dios. Si te levantas en la mañana, hazlo para la gloria de Dios. Eso habla de ser conscientes todo el tiempo de que Dios está conmigo en todo momento y que soy consciente de Él. Lo estoy haciendo para su gloria, para Él que está a mi lado, para Él que está conmigo. Amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y le invito a que se ponga en pie y leamos las palabras con las que Moisés termina esta porción de la Escritura. Leamos por favor versículos del 1 al 5. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y ojo al versículo 6, que con base en ese vamos a orar. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Oremos juntos al Señor, rogándole que nos ayude a vivir de la manera en que está allí escrita. Señor, no conocemos lo suficiente tu Escritura, no te conocemos lo suficiente. Tampoco estamos aplicando lo que sabemos de lo que está allí escrito. Perdón por eso. Y ahora todos estamos de acuerdo en que no te amamos como tú nos pides que te amemos. Te amamos de forma superficial. A veces te amamos de labios para afuera, pero nuestro corazón está lejos de ti.
Y lo sabemos porque no nos dedicamos a lo que tú nos has llamado a hacer. Perdón por eso. Acudimos a la preciosa bendición que nos regala Cristo Jesús, quien nos perdona a través de su precioso sacrificio y ahora nos hace limpios delante del Dios Todopoderoso. Y de esa vida perfecta de Cristo, quien te amó por sobre todas las cosas, quien negó su propia voluntad para someterse a la tuya, ahora esa voluntad perfecta también está en nosotros que creemos en Él como nuestro Salvador. Señor, en serio, muchas gracias. Muchas gracias por hacer eso en nosotros. Te rogamos que nos ayudes a ser fieles, a ser leales, a amarte con todas nuestras fuerzas, a ser capaces de renunciar al pecado, a ser capaces de ser valientes y mantenernos firmes en nuestra fe, obedeciéndote en todas las cosas. Que si las personas de allá afuera quieren reconocer a Familia Cristiana Chía por algo, es porque son una iglesia obediente, que te aman, que se esfuerzan por acercarse más a ti, mi Dios. Te rogamos que hagas eso en nosotros, por favor, por favor. Te lo rogamos. Gracias por estas preciosas palabras que están allí escritas, que salieron de la boca de Moisés. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.